Ahí está. Bien. Bueno, vamos a empezar hoy con lo que sería solicitación por flexión compuesta. Nos va a llevar toda la clase y creo que vamos a hacer todo lo posible para terminarlo en el día de hoy. Además, esta es la última clase del año que tenemos, así que vamos a dejar por lo menos terminado el estudio de todas aquellas solicitaciones en las cuales se involucran tensiones normales. Después nos van a quedar las otras dos solicitaciones, que es la solicitación por torsión y la solicitación por flexión variable o flexión y corte, que lo que producen son tensiones tangenciales, no producen tensiones normales. Así que ese es un poquito el tema que nos va a involucrar en la clase de hoy. Bueno, esto es el escaneo de las dos clases anteriores. ¿Y por qué lo retomo? Justamente para pasar a esta hoja que es la parte a la clasificación que en su momento habíamos armado, ¿no? Fíjense que nosotros, cuando empezamos con solicitación por flexión, lo clasificamos en dos grandes grupos, lo que era la flexión simple y lo que es la flexión compuesta. La diferencia entre una y otra es que en la flexión simple, obviamente, está solicitando a la sección un momento flector solo. Podrá o no estar acompañado de esfuerzo de corte, pero no existe un esfuerzo normal. Mientras que en la solicitación por flexión compuesta sí existe, obviamente, el esfuerzo en el momento flector y además está acompañada de un esfuerzo normal. Fíjense que justamente lo que estamos ahora haciendo es combinando, por eso se lo llama compuesta, esfuerzos, una flexión y un normal, pero que además tiene la característica de que son dos esfuerzos que producen tensiones normales sobre los distintos puntos componentes de la sección. ¿Quedó claro? Bien. El resto, esto, entre flexión recta o normal, flexión oblicua, es exactamente lo mismo que lo que vimos para flexión simple. Es decir, yo voy a tener una flexión compuesta. Un segundito, ahí estamos. Yo voy a tener una flexión compuesta, recta o normal cuando la línea de fuerzas coincida con uno de los ejes principales de inercia. ¿Entendido? Y voy a tener una flexión compuesta oblicua cuando la línea de fuerzas no coincida con uno de los ejes principales de inercia. O sea que estas definiciones se siguen manteniendo. En flexión compuesta, la distinción entre flexión pura y flexión variable o flexión y corte no es tan significativa. Ya en general cuando uno tiene así una combinación de solicitaciones siempre va a aparecer esfuerzos de corte, con lo cual no tiene mucho sentido distinguirla, aunque se podría tranquilamente distinguir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a bajar el volumen de este celular y bueno, entonces dejamos esto que fue lo de la clase, de las últimas dos clases, y empezamos ya con lo que nos importa ahora para nuestra clase de hoy. Página 1, entonces este tema es ahí estamos. Bueno, muy bien. Flexión compuesta. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar de vuelta una barra, en principio de una sección transversal cualquiera, y donde vamos a estudiar qué es lo que le pasa a una de esas infinitas secciones. Entonces, yo tengo acá una sección transversal cualquiera. Esta es
de la sección, y vamos a hacer coincidir con el baricentro de la sección, como hacemos siempre, es decir, no estoy haciendo nada del otro mundo, una terna de ejes coordenados cartesianos. Bueno, muy bien. Donde acá el origen coincide con el baricentro de la sección. Y este es el punto que es el origen. Bueno, muy bien. Entonces, eje X perpendicular al plano de la sección. Y Z pertenecientes al plano de la sección. En principio no voy a decir nada, pero siempre lo que va a terminar pasando es que Y y Z son los ejes principales de inercia baricéntrica. Y el origen, obviamente, el origen coincide con el baricentro de la sección. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una vez que decimos esto, cuando nosotros reducimos las fuerzas al baricentro de la sección, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar primero con que vamos a tener una resultante de reducción en la dirección X, ¿sí? Que es perpendicular obviamente al plano de la sección. O sea que la resultante de reducción va a tener una componente perpendicular al plano de la sección. Muy bien. Y a su vez, el momento resultante de reducción tendrá componentes contenidos o pertenecientes al plano de la sección. Esto es lo que se tiene que satisfacer sí o sí. Estas dos características se tienen que satisfacer sí o sí. La resultante de reducción, la componente I y la componente en Z, podrán o no existir. ¿Entendido? ¿Sí? Podrán o no existir. Lo que sí es que en este caso particular, nosotros vamos a trabajar entonces con que sí o sí Rx es distinto de 0. Y el momento resultante en el plano IZ también es distinto de 0. Estas son las dos condiciones que tienen que ver con esto. Lo que sí vamos a decir es que la componente del momento resultante perpendicular al plano de la sección, es decir, en la dirección X, la vamos a considerar por una cuestión de comodidad en el estudio por ahora igual a 0. Es decir, no nos va a interesar, no queremos estudiar si tiene componente perpendicular al plano de la sección, por lo menos por ahora. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento, si nos da el tiempo, vamos a estudiar un elemento estructural donde están todas las solicitaciones. Pero ahora no, porque además esto implica una torsión que todavía no la hemos estudiado. Así que por ahora lo dejamos básicamente afuera. Bueno, entonces, esto que decimos sí o sí tienen que estar, son estas dos cuestiones. La resultante de reducción en el eje X y el momento resultante de dirección contenido en el plano IZ, que es el plano de la sección. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bueno. Esto, básicamente, siempre le pongo, me olvidé de ponerle 0,1 definición. Bien, muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno. Vamos ahora, segunda hoja y
Vamos a ver lo siguiente. Vamos a interpretar esto ahora. Básicamente, el estudio de la flexión compuesta puede encararse de dos maneras distintas, que en definitiva llegan y nos permiten arribar al mismo resultado. La primera de ellas es estudiar a la flexión compuesta como lo que acabamos recién de describir, es decir, estudiarla como una combinación de una solicitación por flexión más una solicitación por esfuerzo normal. Pero existe una segunda forma, que obviamente por eso la planteamos, tiene sus ventajas, tiene su facilidad para algunos desarrollos, que es decir, bueno, yo tengo una flexión compuesta que la puedo interpretar o entender, y ahora vamos a ver cómo, a través de lo que sería una flexión compuesta, una solicitación axil excéntrica. Esto es, solicitación axil excéntrica. ¿Entendido? Estas son las dos formas que nosotros vamos a tener de estudiar. Bueno, ¿y qué significa una solicitación normal excéntrica? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo ahora a través de un esquemita y vamos a definir algunos parámetros nuevos. Cuando uno encuentra que hay dos formas de estudiar un problema, lo que uno en definitiva consigue es tener mayores herramientas para poder interpretar el problema y a su vez para después analizar futuros problemas. ¿Entendido? Entonces, esas son las ventajas por las cuales uno en general tiene más de una forma de analizar un problema. Bueno, muy bien. Entonces, como recién les decía, tomemos de vuelta la misma barrita que planteamos anteriormente. De vuelta a nuestra misma terna de siempre. El origen coincidente con el baricentro G. Y después, vamos a suponer que tengo el esfuerzo normal, en vez de aplicado en el baricentro de la sección, lo tengo aplicado en un punto cualquiera. Ese punto cualquiera, que lo voy a llamar así, vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está. Vamos a suponer que el esfuerzo normal lo tengo aplicado ahí. Y en donde la distancia de este punto, que voy a denominarlo CP, ahora vamos a decir qué significa CP, son E sub Z, la distancia al eje Y, E sub I, la distancia al eje Z, y la distancia al baricentro la vamos a denominar con la letra E. En definitiva, fíjense que EZ y EI son las componentes de E. Y el esfuerzo normal, entonces, como dijimos, es este de acá. Ese es un esfuerzo normal excéntrico. Entonces, para ponerlo acá, vamos a ponerle entre paréntesis, esfuerzo normal excéntrico. ¿Quedó claro? Muy bien. Y entonces vamos a definir ahora lo siguiente. Vamos a decir que CP, que es el punto donde está aplicado el esfuerzo normal excéntrico, punto de aplicación de esfuerzo normal excéntrico, lo vamos a denominar
centro de presiones. ¿Sí? E sub i y E sub z son las coordenadas del centro de presiones. ¿Está bien? A la distancia entre G y el centro de presiones la vamos a denominar excentricidad. Como consecuencia de esto, E sub i y E sub z son las excentricidades respecto del eje Z y respecto del eje Y. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Obviamente, como recién les decía, fíjense que las excentricidades, perdón, E sub i al cuadrado más E sub z al cuadrado nos da E. O sea que E es igual a la raíz cuadrada de E sub i al cuadrado más E sub z al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de lo que vengo definiendo? No, por ahora no, yo estoy así copiando igual, pero no. Bueno, si hay alguna cosa, ustedes me dicen. Bueno, ¿cambio de hoja o los espero un poquito que terminen de copiar? No, está bien. ¿Está bien? Listo. Seguimos entonces. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver ahora unos esquemas justamente que nos van a permitir a nosotros interpretar y entender esto de que la flexión, de que el esfuerzo normal excéntrico coincide con una flexión compuesta. ¿Está bien? Entonces voy a repetir un par de dibujitos, voy a repetir un dibujito, no un par, y después vamos a ir viendo las cosas asociadas. Bueno, entonces, esto fue lo que había dibujado inicialmente, lo vuelvo a dibujar, así que estoy repitiendo nada más que el dibujito anterior, donde acá tengo el centro de presiones, donde vamos a poner directamente, pero pongo las letras. Ahí está. Muy bien. Este es el esfuerzo normal. Muy bien. Acá tenemos E sub i y acá tengo E sub z y este de acá es E. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora bien, imaginemos que ahora voy a volver a dibujar este mismo esquemita. Voy a volver a dibujar este mismo esquemita y voy a agregar un sistema nulo de fuerzas a esta situación. Con lo cual ustedes saben, por el cuarto y por el quinto principio de la estática, que si a un sistema de fuerzas dadas uno agrega o quita un sistema de fuerzas nulo, no modifican el efecto que sobre el cuerpo se estaba provocando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora.
Acá de vuelta tengo el mismo esfuerzo normal, pero ahora agrego un sistema nulo de fuerzas. ¿Y cómo es el sistema nulo de fuerzas que agrego? Fíjense, agrego, aplicado en el baricentro de la sección, que es el origen de coordenadas, aplico un esfuerzo, n, y acá un esfuerzo menos n. Entonces fíjense que esto constituye un sistema nulo de fuerzas, así que no tienen que modificar nuestra condición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Bueno, o sea que esto es equivalente a eso. Ahí está. Bien. Ahora, fíjense, esto de acá, vamos a ponerlo acá en rojo, a destacarlo un poquito en rojo para que se vea. Esto de acá. ¿Qué conforman? Estas dos fuerzas, n y menos n. Este que estaba excéntricamente puesto y este menos n. ¿Qué les parece? A ver. Un momento. Un momento, exactamente. ¿Y ese momento en qué plano se va a ubicar? En el plano I positivo. En el plano IZ, ¿estamos de acuerdo en principio? En el plano IZ se va a ubicar. Así que, con lo cual va a estar contenido en el plano de la sección. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que si yo ahora esto lo vuelvo a dibujar, ¿qué es lo que tengo en definitiva? Voy a tener un esfuerzo normal, ahora aplicado en el baricentro de la sección, que es este esfuerzo n, y un momento que va a estar contenido en el plano de la sección. Ahora, fíjense lo siguiente. Menos n y n definen un plano, ¿estamos de acuerdo? Definen un plano. Ahora, ese momento va a ser perpendicular a ese plano. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo cómo dibujar ese vector momento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Sería con la regla de la mano derecha lo de... No sé, Sí, habla un poquito más fuerte, por favor. que yo lo veo con la regla de la mano derecha. No sé si está bien. Está perfecto porque estamos trabajando con una terna derecha, así que es bárbaro. Pero, ¿hay alguna construcción adicional que vos podrías hacer para poder dibujarlo a esto? O sea, fíjate que si n y menos n son los que definen el plano, porque justamente constituyen el par de fuerzas, ese vector momento va a ser perpendicular a dicho plano. ¿Está bien? Ese vector momento, perdón, va a ser perpendicular a este plano. ¿Y cómo se llama el plano al cual pertenecen n y menos n? ¿Se acuerdan? El par de fuerzas que lo vimos hace 2 semanas ya. Plano de flexión. Exactamente, muy bien, es el plano de flexión. Y fíjense que justamente si uno une el centro de presiones con el baricentro de la sección, ¿no?, con el origen de coordenadas, definen lo que sería nuestra línea de fuerzas. Si ustedes lo piensan un poquitito o se lo tratan de imaginar, lo que está definiendo es justamente la línea de fuerzas. Entonces, esto es la línea de fuerzas y esto es el plano de flexión, que justamente el par es el plano en el cual se ubica este par de fuerzas. Así que
En este caso particular, el vector momento me quedará algo así. Esto está hecho obviamente en perspectiva, y esto formará un ángulo de 90 grados. O sea que la línea de fuerza siempre coincide con E, ¿Con qué? con E. Sí, exactamente. Ahora lo voy a escribir. La línea de fuerzas se determina uniendo el centro de presiones con G. Exactamente. Y este es el momento flector IZ. ¿Se entiende? Fíjense que justamente menos C va acá. Y acá, que era donde yo tenía, voy a ponerlo en azul, acá donde yo tenía nuestro centro de presiones, ahí es donde yo tenía, lo voy a dibujar suavecito y en línea de puntos, porque ya, donde tenía N. Ahí es donde tenía N. Entonces, fíjense que como esta de fuerza y esta de acá, que ahora no las estoy dibujando, así que vamos a dibujarlo así, total, lo dibujamos en línea de puntos, esto que sería menos N, están contenidos en este que es el plano de flexión. ¿Quedó claro? Chicos. Y el momento es esto. ¿Me expliqué con esto, chicos? Sí, sí, se entendió. Bueno. Entonces, fíjense que es lo mismo trabajar con una solicitación normal excéntrica o, como lo hemos definido, a la flexión compuesta a través de un momento flector más un esfuerzo normal. Con estos tres simples esquemitas, justamente podemos demostrar que de acá fuimos para acá, de acá para acá, o podemos partir de acá, ir para acá e ir para acá. Y ya que estamos, vamos a decir que estos dos esquemas son equivalentes. Con lo cual, fíjense que uno puede partir de acá, va para allá, ¿sí? Y viene para acá, que sería el tercer esquema. O, tranquilamente, puedo ir para allá y después ir para allá. Así que, yendo así o yendo así, exactamente llego a lo mismo. Bien, chicos, hasta acá, ¿seguro? Bueno. Estamos medio callados, lunes, última clase, estamos un poquito... Pensar que empezamos la clase que el cuatrimestre éramos 90, hoy somos 15, 18 nomás. Así que se ve que estamos todos muy cansados, ¿no es así? Como me parece a mí, ¿no? 3. Bueno. Ahí está. Bien. Bueno, vamos ahora a hacer una serie de desarrollos para justamente interpretar determinadas relaciones que existen en la flexión compuesta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente, son esquemitas que nos van a servir a nosotros de ayuda para interpretar aún más cómo es el funcionamiento de la flexión compuesta y qué condiciones en general se cumplen para después, cuando tengamos que trazar diagramas de tensiones o saber si una sección aguanta o no a una determinada solicitación por flexión compuesta, estamos en principio bien. Así que, bueno, esto son unos dibujitos que me van a llevar un poco de tiempo, pero después la parte matemática es mucho más sencilla. No mucho más sencilla, es igual de sencilla de lo que viene hasta ahora. En general, fíjense que nosotros no tenemos grandes desarrollos matemáticos. Muchas veces lo que nos ocurre es que sí tenemos dibujos con un montón de elementos y que, bueno, hasta que uno les va tomando un poco confianza y los tiene un poco asimilados, es que, bueno, llevan un poquito de tiempo
entenderlo. Pero una vez que le encontramos la vuelta, en general no va a pasar nada. Bueno, muy bien. Dicho esto, voy a trazar para esta sección primero los ejes principales de inercia baricéntricos. Y vamos a suponer que son este de acá, y vamos a suponer que es este de acá. Y que obviamente este es el baricentro. Este es el eje 1, este es el eje 2. Bien. Vamos a suponer ahora que este de acá, que voy a dibujar, es la línea de fuerzas. Vamos a suponer que esta es la línea de fuerzas, y acá voy a suponer que tengo aplicado el centro de presiones. Es un esquema totalmente genérico, así que acá ustedes no se preocupen, no pasa nada. Vamos a suponer que este de acá, vamos a suponer lo primero esto, vamos a suponer esto primero. Que este es el eje neutro. Y después, paralelo al eje neutro, trazo otro eje, pero pasante por el baricentro. O sea que este es el eje baricéntrico paralelo al eje neutro, que lo voy a denominar así, G sub EN. ¿Qué significa? Eje baricéntrico paralelo al eje neutro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Voy a su vez a hacer lo siguiente. Fíjense. La distancia de CP a G es lo que denominamos excentricidad. ¿Está bien? Y voy a denominar la distancia de G sobre la línea, perdón, acá no dibujé la línea de fuerza, la dije, pero no le puse el nombre. A la distancia de G a este punto, que es donde la línea de fuerza corta al eje neutro, la voy a denominar con la letra S. ¿Sí? Y voy a definir dos variables más. Miren. Este de acá. Estas dos de acá. Donde, fíjense, esta E' es la distancia de CP al eje baricéntrico paralelo al eje neutro. Y la distancia entre este eje y el eje neutro la llamo S'. Porque en definitiva, fíjense que E' es la proyección de E sobre un eje vertical. Porque esto todo lo dibujé horizontal por una cuestión de comodidad. Y S' es la proyección sobre ese eje vertical de S. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner un poquito todo esto en palabras. A ver, vamos a ponerlo así. G sub EN es un eje baricéntrico paralelo al eje neutro, es paralelo al eje neutro. ¿Está bien? Un segundito que... Ahí está. Después, la distancia del centro de presiones al baricentro es la excentricidad. Y la distancia del baricentro a M es S. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y E' es distancia de C sub P a G sub EN. Y S' es la distancia de G a EN. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, y ahora voy a definir lo siguiente. Voy a elegir un diferencial de área, cualquiera. Vamos a elegir este diferencial de área. Ese es un diferencial de área.
que va a tener las siguientes coordenadas. Las coordenadas van a estar medidas hacia la línea de fuerzas y hacia el eje neutro. Entonces, las coordenadas obviamente midiéndolas en forma perpendicular. ¿No? A esta la voy a llamar U, y a esta, ¿no? Esto 90 grados, esto 90 grados, y esta la llamo B. Entonces, U es coordenada genérica de un diferencial de área a la línea de fuerzas. Y B también es la coordenada. Acá me quedó esto, y ahí está, ahora sí, coordenada genérica de un diferencial de área al eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora voy a suponer una solicitación cualquiera para nuestro problema. Una solicitación cualquiera a nuestro problema. Y que va a provocar un estado de tensión también cualquiera. Bueno, es este de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero trazo, para poder medir las tensiones, un eje de referencia, que va a ser el eje de abscisas para poder medir esas tensiones, que es perpendicular al eje neutro. Ahí está. Muy bien. Esto de acá es el eje neutro, y vamos a suponer que el diagrama de tensiones que esto origina es esto. Ahí vamos a hacerlo bien grande para que no pase nada. Y esto me queda. Y esto me queda. Muy bien. Y voy a distinguir los siguientes aspectos, las siguientes fibras, mejor dicho, las siguientes fibras. Por un lado voy a distinguir las fibras que se ubican sobre el eje baricéntrico paralelo al eje neutro. Entonces, esas van a ser estas. Muy bien. Esta tensión la llamo sigma 0, y la distancia del eje neutro a sigma 0 la voy a denominar de esta manera. S'. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la teníamos así denominada. Y después, a mi fibra, que es esta de acá, esta la voy a hacer acá en verde. Entonces, que es una diferencial de área genérica, va a tener esta tensión, a la cual la voy a denominar sigma. Y la distancia al eje neutro, como dijimos, la denominaba B. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué les parece que yo dibujé de manera lineal el diagrama de tensiones? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que los dibujé de manera lineal? Chicos, a ver, por ahí no se ve. Ahí.
¿Por qué la dibujé esta de manera lineal? ¿Qué es lo que parece que les parece a ustedes que se cumple o que se verifica para poder yo trazarla? Así. Arriesguen algo. ¿Qué era lo que pasaba en flexión simple y en flexión oblicua y todo? Que era la hipótesis de Bernoulli-Navier. Una carga distribuida constante ahí. No necesariamente, porque fíjense que nosotros estamos cuando hicimos todo el análisis de flexión simple y el que venimos haciendo hasta ahora, ni siquiera nos estamos fijando en cuáles son las cargas exteriores. Así que estoy haciendo un análisis totalmente genérico, como hicimos antes. Era que las secciones no se distorsionaban y no se... Exactamente. En realidad lo que pasaba es que las secciones, antes de la deformación por flexión, se mantenían, eran planas, y después de la deformación se siguen manteniendo planas. Era la hipótesis de Bernoulli-Navier. Y que a su vez giraban alrededor de un eje que era el eje neutro y pertenecía al plano de la sección. ¿Entendido? Entonces, lo que sí, y esto lo voy a poner acá en rojo como si fuera un cartelito para que ustedes lo tengan, en flexión compuesta se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Entendido? Es decir, ¿qué era la hipótesis de Bernoulli-Navier? Que las secciones antes de la deformación por flexión, si eran planas, siguen siendo planas después de la deformación por flexión. ¿Entendido? Entonces, si las secciones se mantienen planas, fíjense que las deformaciones guardan una relación lineal entre ellas. Y si vale la ley de Hooke, es decir, E igual en función de z, epsilon x, en función de z lineal, después por ley de Hooke, ¿qué me queda? Me queda que las tensiones es igual a E por epsilon x igual a E por epsilon x de z. También van a guardar una relación lineal, ¿entendido? Porque si a una función lineal yo la multiplico por una constante, la nueva función también es una relación lineal. ¿Quedó claro? Entonces, por eso es que la dibujé. ¿Sí? Un poco, a ver, para haber hecho el desarrollo correcto, yo esto lo tendría que haber dicho antes, porque yo me baso en esto para esto, pero justamente no lo hice así para que entre todos, al recordar qué es lo que pasaba en flexión simple, nos quede un poco más fijado. Era una cuestión netamente didáctica de lo que estamos haciendo. ¿Entendido esto, chicos? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien, antes de empezar con toda la parte de desarrollo, voy a agregar una nueva coordenada, que así como definí B, que es la distancia del diferencial de área al eje neutro, voy a definir B', que es la distancia del diferencial de área al eje baricéntrico paralelo al eje neutro. Así que hasta ahí llegamos. Bueno, muy bien. Dicho esto, pasamos. Lo dejo acá al lado porque lo voy a necesitar. Y voy a empezar con algo que serían, primero, relaciones básicas, a ver, o iniciales. Así que vamos a poner acá 5. Entonces voy a poner acá relación inicial. Muy bien. A ver, fíjense, si por lo que vimos antes, a ver ahí si se ve, ahí más o menos, ahí está. Fíjense que por lo que vimos antes, las tensiones también van a guardar una relación lineal entre ellas. Por lo tanto, yo voy a poder escribir que, fíjense, si comparo sigma de una diferencial de área cualquiera y sigma 0, voy a poder escribir lo siguiente, que sigma es AB como sigma 0
es a S'. ¿Entendido? ¿Mm? Y B es igual a ¿qué? A B' más S'. ¿Entendido? Entonces esta expresión, así como la escribo de esta manera, también la voy a poder escribir como que sigma es igual a B' más S', como sigma 0 es a S'. ¿Mm? Así que estas dos son las que a nosotros nos permiten ser las relaciones iniciales. Alguna vez voy a trabajar con esta, otra vez trabajaré con esta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora sí, esto lo puedo sacar. Cualquier cosa lo busco después. Y entonces, lo que voy a hacer ahora, esto vamos a dejarlo acá, ya que es nuestra relación inicial y con la que se va a basar ahora todo el desarrollo. Le hago un cuadradito y la dejo un poquito al margen de lo que viene a continuación, pero tengan en cuenta que la vamos a estar utilizando enseguida. Bueno, muy bien. Entonces, esto vamos a hacerlo acá. Así que voy a trabajar ahora con la primera ecuación de equivalencia. Bien. La primera ecuación de equivalencia, ¿qué dice? Dice que el esfuerzo normal n es igual a la integral extendida toda la área de la sección de sigma por diferencial de n. ¿Está bien? Bien. Entonces, si yo ahora utilizo esta expresión, y sigma, en vez de escribirlo de esta manera, lo voy a escribir a sigma como sigma 0 por b sobre S'. Entonces acá, de sigma sobre b igual a sigma 0 sobre S', voy a escribir que sigma es igual a sigma 0 por b sobre S'. Y lo reemplazo ahí. Entonces el esfuerzo normal me queda que es igual a sigma 0 por b sobre S' por diferencial de área. Ahora, para esta sección, b es variable porque depende del diferencial de área y yo tengo infinitos diferenciales de área. Pero lo que es constante para esa sección es esto de acá. Para esa sección, esto es constante. Entonces lo puedo sacar fuera de la integral. Y si lo saco fuera de la integral, me queda que es sigma 0 sobre S' es igual a b por diferencial de área. ¿Y esto qué es, chicos? B por diferencial de área. Extendido obviamente a toda el área de la sección. ¿Cómo le llamábamos a esto? Es el producto de un diferencial de área por una distancia. ¿Cómo lo denominamos? El momento estático, primer orden. Exactamente. Momento estático o de primer orden. Momento estático de la sección respecto del eje neutro. Entonces, fíjense ahora que esto, que lo voy a escribir acá, B por diferencial de área es igual al área de la sección por S', porque S' es la distancia justamente del baricentro al eje neutro. Entonces, esta expresión, ¿cómo me queda ahora? Me queda que n es igual a sigma 0 sobre S' por A por S'. Y esto se va, con lo cual fíjense que n es igual a sigma 0 por el área. Ahí está. Y fíjense que llego a que sigma 0 es igual al esfuerzo normal dividido el área. ¿Y qué era sigma 0? A ver, ¿qué era sigma 0? Si lo tienen ahí copiado. Si no, ahora enseguida ya les traigo la hoja. A ver, fíjense, ¿qué era sigma 0? ¿Era la tensión en dónde? ¿En qué fibras? Baricentro. Claro, pero paralela al eje neutro. Entonces,
La conclusión es la siguiente. Las tensiones en todas las fibras que se ubican, a ver, se los dicto, la tensión en todas las fibras que se ubican en el eje baricéntrico, paralelo al eje neutro, tienen un valor de la tensión igual al esfuerzo normal dividido el área de la sección. Es decir, que las tensiones sobre este eje no dependen del momento flector y por consiguiente tampoco dependen de la ubicación del centro de presiones. ¿Quedó claro? ¿O quieren que repita algo? Se entendió, se entendió. Bien, va. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a 5, 6. Vamos ahora a trabajar con una segunda ecuación de equivalencia que tiene que ver con tomar momentos respecto del eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tomar lo que sí, siempre voy a necesitar esta hojita, la voy a dejar medio acá a mano porque nos va a venir bien. Ahora ya ahí la bajamos un poco. Entonces, esto es 6, así que vamos con la segunda ecuación de equivalencia. Y así que planteo, ahora que planteo el momento de las fuerzas F sub I respecto del eje neutro. ¿Sí? Planteo eso. Entonces, fíjense. Si yo tomo momento respecto del eje neutro, ¿qué voy a tener? Voy a tener del lado de la solicitación, acá en el, perdón, a ver si lo ubicamos. Fíjense, del lado de la solicitación tengo el centro de presiones acá. Vamos a suponer que tengo un esfuerzo normal ahí. Entonces voy a tener el esfuerzo por su distancia al eje neutro va a ser igual a E' más S', que es esta distancia. Y esto va a ser igual a que a la integral extendida toda el área de la sección de que para cada diferencial de área va a ser sigma por diferencial de área el esfuerzo por B, que es la distancia. Sigma por B por diferencial de área. ¿Entendido? Bien. Reemplazo sigma por lo que vimos antes. Lo que vimos antes, recuerden, era sigma 0 por B sobre S'. Entonces, me queda N por E' más S' es igual a la integral extendida toda la área de la sección de sigma 0 sobre S' por B por diferencial de área. Pero esto sale fuera de la integral, porque es constante para esa sección, como recién acabamos de ver. Entonces me queda N por E' más S' es igual a sigma 0 sobre S' por la integral extendida toda la área de la sección de B al cuadrado por diferencial de área. ¿Y esto qué es, chicos? ¿Dónde tenía? Acá. Esto de acá, ¿qué es? Momento de inercia respecto al eje neutro. Exactamente. Momento de inercia respecto al eje. Ahí está. Con lo cual, esto me queda, que es N por E' más S' es igual a sigma 0 sobre S' por I sub EN. Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Si uno aplica Steiner, el momento de inercia respecto del eje neutro va a ser igual al momento de inercia respecto del eje baricéntrico paralelo al eje neutro más
el área de la sección por la distancia al cuadrado, que es S'. ¿Sí? Bien. Entonces, y a su vez, nosotros sabemos que sigma 0 es igual al esfuerzo dividido el área. Esto es lo que sabemos. Esto por Steiner y esto por primera ecuación de equivalencia ya vista. Bueno, entonces, todo esto lo meto acá ahora. ¿No? Todo esto lo voy a meter ahí, a tratar de meter de ahí de alguna manera. Vamos a ver cómo hacemos. Entonces, n me queda de esta manera, me queda n por e' más s'. Sigma 0 es n sobre a, entonces me queda n sobre a por s'. Y esto es todo esto, entonces acá me queda el producto de I sub g e n más el área por s' al cuadrado. El n este y este se me van, los puedo cancelar. Y esto lo puedo distribuir acá adentro. Lo puedo distribuir acá adentro. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que E' más S' es igual a lo siguiente. 1 sobre S' sobre I sub g e n sobre el área más el área por S' al cuadrado sobre el área. Esto y esto se va. ¿Y esto de acá qué es? ¿Qué es eso? Era el módulo resistente. No te escuché, perdón. Era el módulo resistente. No era el módulo resistente. El módulo resistente es el cociente entre el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada. Esto es un área. Esto lo vieron ustedes. Vamos a hacerle acá un... Cuando ustedes dividen, a ver, esto sería, tomemos un eje E cualquiera. Elevado al cuadrado es igual a el cociente entre el momento de inercia, perdón, si yo hago el cociente entre esto y esto, me da esta variable que se denomina radio de giro al cuadrado. ¿Entendido? Que comúnmente lo que se hace es que el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia respecto de dicho eje dividido el área. ¿Entendido? Esto es lo que nosotros conocemos como radio de giro. ¿Dónde tengo acá? ¿Se acuerdan de eso? Que lo vieron en geometría de las masas hace ya tiempo. Por eso les pongo E es un eje cualquiera. E, eje cualquiera. ¿Sí? Perdón, No sé si su índice es una I. Esto es una I minúscula. I minúscula. A ver, la letra que se utiliza para radio de giro es I o R. Radio de giro. Así que no sé con qué se lo explicaron en la práctica. Muchas veces lo damos con I, otras veces con R. I es la denominación de que aparecía en la vieja norma. R es la que aparece actualmente. Así que ahí están las dos denominaciones. Bien. Entonces, fíjense que este S' ahora yo lo puedo pasar al otro miembro multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda E' por S' más S' por S', que es S' al cuadrado. ¿Y acá qué me queda? El radio de giro respecto del eje baricéntrico paralelo al eje neutro al cuadrado más S' al cuadrado. Ahora, esto y esto se van, se cancelan. Y llego a esta expresión, miren, llego a que E' por S'
es igual a I sub G n al cuadrado. Y esta ecuación la voy a recuadrar, porque es muy importante, y ahora vamos a ver qué significa. Copien y cuando terminan me avisan y les hago un par de aclaraciones respecto a esto. ¿Está ya? ¿Les puedo comentar? Sí, por mí sí, no sé el resto. Bueno, el resto, chicos. Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense, el radio de giro, ¿qué es? Es una magnitud que si yo la elevo al cuadrado, me termina dando una magnitud que es positiva. ¿No es así? Entonces, esto de acá es positivo. Es mayor a 0. Ahora, fíjense lo siguiente. Vuelvo al dibujito nuestro. Fíjense lo que pasa con E' y S'. Si yo tomo como que este eje, el G sub EN, es baricéntrico, y mi terna lo ubico en coincidencia con el baricentro, el origen de la terna lo ubico con el baricentro de la sección, voy a tener diferenciales de área que me quedan por arriba de ese eje y otros que me quedan por debajo. A uno u otro van a tener coordenadas positivas respecto de este eje. ¿Entendido? ¿Sí? Es decir, no es lo mismo tener el centro de presiones acá que tenerlo acá. ¿Y cómo hago para distinguir que el centro de presiones ubicado a una distancia de prima de este eje y ubicado de este lado a la misma distancia, la única que me queda es que uno sea positivo y otro es negativo? Por lo tanto, fíjense que el producto de E' por S' va a ser una magnitud netamente negativa. Va a ser una magnitud netamente negativa, porque una de estas dos va a ser positiva y la otra irremediablemente va a ser negativa. Entonces, para que exista, es decir, esto de acá es menor a 0, para que exista equivalencia en esta expresión, acá es necesario escribirle, acá o esto es lo mismo, precederlo de un signo menos. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí, lo que no entiendo es como en qué punto de la demostración pasó algo para que se te genere esa igualdad que en realidad no es, que te queda uno negativo y otra positivo. En ningún lugar. La igualdad proviene de acá, mirá, de todo este desarrollo que venimos haciendo. Yo estoy trabajando con todo el área, no es en un punto específico. Si querés repasamos el desarrollo, pero esto viene de todo esto de acá. No, perfecto, perfecto, se entendió muy claro. Es decir, yo fíjate que lo que planteo ahora es tomar un momento respecto del eje neutro. Entonces, ahora fíjate que a continuación voy a tomar un momento respecto de la línea de fuerza, que son prácticamente los dos ejes de referencia míos, y voy a darme cuenta que tomar un momento respecto de la línea de fuerza va a tener que ser cero. Por lo que decía, ahora te vas a dar cuenta. Pero básicamente parte de acá. Fíjate que yo planteo un momento respecto del eje neutro, y el momento respecto al eje neutro es la tracción o el esfuerzo normal que lo tengo aplicado acá, al tomarlo respecto acá, es por esta distancia. Ojo que E y S no son la distancia del eje neutro, porque es más grande. Esto no me quedó muy... imagínate que el eje neutro es perdón, la línea de fuerzas es acá tengo el centro de presiones, pero el eje neutro es esto. No es esta distancia, es esta distancia. Y esta distancia es S' más S', ¿no? Porque, bueno, acá tendré este es eje neutro y esto es GN. Entonces, estas distancias son E' y S', para que lo haga un poquito más inclinado para que se note más.
Ahí. ¿Sí? Bueno, entonces yo llego a esto. Y esto es importante. ¿Por qué? Fíjense la importancia que tiene. Miren, miren esto. A ver, mírenlo acá. ¿Qué es lo que esto me evidencia? Fíjense, E' es la distancia de G sub En al centro de presiones. Y S' es la distancia de G sub En al eje neutro. Lo que me está queriendo decir esta expresión es que el centro de presiones y el eje neutro se ubican a distinto lado del baricentro de la sección. Eso es lo que me está queriendo decir. Eje neutro y, y centro de presiones se ubican a distinto lado del centro de presiones. Si yo hubiera puesto el centro de presiones acá, el eje neutro tendría que estar de este lado. No podría estar entre el baricentro y el centro de presión. ¿Cómo estaría? No lo sé. Si así, así o lo que sea. Es decir, a ver, vamos a ponerlo acá. El eje neutro va a estar de este lado. Así, más inclinado, más de esta manera. Pero siempre tiene que estar de distinto lado. ¿Entendido? ¿Mm? Y si yo pongo el eje neutro acá, el centro de presión tiene que estar de este lado. Si yo lo pongo acá, el centro de presión tendrá que estar de este lado. Nunca pueden estar del mismo lado. ¿Quedó claro, chicos? Nunca pueden estar del mismo lado, o sea, distintos lados del baricentro, ¿sería? Claro, es decir, no puede estar del mismo lado hacia un lado del baricentro. Es decir, yo no puedo tener, mira, este que sea el eje neutro y tener el centro de presiones acá. Fíjate que del baricentro para allá lo tengo los dos. Tengo que tenerlo del otro lado. Eso es lo que me está queriendo decir. Ojo, porque esto es muy importante para cuando tengan que trazar los diagramas de tensión. Entonces, realmente ahí es donde y muchas veces uno se equivoca, hace por ahí un error mal de cuenta, determina mal la ubicación del eje neutro y obviamente por consiguiente traza mal el centro de presiones o viceversa. Entonces me queda el eje neutro capaz del mismo lado que el centro de presiones. Entonces cuando ustedes ven eso, digan, no, ojo, me estoy equivocando en algo porque yo ya estudié que tienen que estar de distinto lado. ¿Quedó claro? Bien. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, vamos a la tercera ecuación de equivalencia. Vamos a la tercera ecuación de equivalencia. Dejo estas dos hojitas acá, porque seguro las vamos a necesitar por algo. Así que 6, 7. Bueno. Ahora voy a tomar un momento de todas las fuerzas respecto de la línea de fuerzas. Pero recordemos lo siguiente, que si yo tengo una línea de fuerzas, por ejemplo esta de acá, ¿cómo es el vector momento? Y el vector momento es perpendicular a la línea de fuerzas. Irá para un lado o para el otro, pero es perpendicular. ¿Está bien? Entonces, el momento respecto de la línea de fuerzas, ¿cómo va a tener que ser? Yo ya sé el valor que tiene que tener, pero quiero que lo sepan ustedes también. ¿Cómo va a ser el valor? Yo, cuando planteo la ecuación de equivalencia, voy a plantear las solicitaciones internas tienen que ser igual a las tensiones. Entonces, este momento respecto a la línea de fuerzas, ¿cómo me va a dar? ¿Tiene componentes este vector momento respecto a la línea de fuerzas? No. No, entonces va a ser 0. Esta parte de acá va a ser 0. Y las tensiones va a ser igual a la integral extendida a todo del área de la sección de sigma. Y ahora voy a tener que tomar, sigma por diferencial de área. Esto me va a dar el diferencial de fuerza, ¿sí? Por U. Por U. Porque la distancia, fíjense que U es la distancia del diferencial de área a la línea de fuerzas, ¿no? ¿Sí? Así que eso, por eso lo tomamos. Entonces, esto reordenándolo un poquito me queda
como sigma por U por diferencial de área. Bueno, muy bien. Y ahora reemplazo vuelta, sigma lo reemplazo por sigma 0. Entonces voy a tener que 0 es igual a la integral extendida a toda la área de sección de sigma 0 por S' por U por B por diferencial de área. Esto sale fuera de la integral, porque ya habíamos visto que era constante para toda la sección. Me queda U por B por diferencial de área. Y me queda, esto de acá lo puedo cancelar, me queda que 0 es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de U por B por diferencial de área. ¿Y qué es esto, chicos? ¿Qué es esto de acá? Esto de acá. ¿No es el momento centrífugo? Exactamente. Fíjense que en flexión compuesta, tal como lo habíamos demostrado en flexión simple, ya sea recta oblicua o oblicua, perdón, el momento de inercia, el momento centrífugo, respecto de la línea de fuerzas y respecto del eje neutro, es igual a 0. Así que esta expresión, que ahora la voy a poner acá, que es perdón, así. Es igual a 0. Por lo tanto, si son iguales a 0, quiere decir que la línea de fuerzas y el eje neutro, ¿cómo son? Conjugados en eso. Muy bien. Sí. Entonces, línea de fuerzas y eje neutro son conjugados de inercia. Muy bien. Bueno. Y vamos a hacer una demostración muy vinculada a esta, que es bastante fácil, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo llegué acá, yo pue'do reemplazar a B, lo puedo reemplazar por, fíjense, B lo puedo reemplazar por B' más S', ¿está bien? Así que, bueno, hago eso. Entonces, fíjense. O sea, parto de acá, ¿no? Partiendo de que la integral de U por B por diferencial de área es igual a 0. Pero tengo en cuenta que B es igual a B' más S'. Por lo tanto, lo puedo reemplazar acá. Entonces me queda que es la integral extendida a toda la área de sección de U por B' más S' por diferencial de área. Distribuyo, ¿y qué me queda? Me queda U por B' más U por S' por diferencial de área. ¿Y esto qué hago? Bueno, hago esto de acá. Fíjense, me queda que U por B' por diferencial de área más U por S' por diferencial de área. Esto lo dejo igual por ahora. Más S' lo puedo sacar fuera de la integral. Me queda U por diferencial de área. ¿Y esto de acá qué es? ¿Qué es esta integral de acá? Es el momento estático de qué respecto de qué. No es de primer orden, en este caso sería respecto a la línea de fuerza. Exactamente. ¿Y la línea de fuerzas cómo es? ¿Es baricéntrica? Fíjate. Mirá. Sí, sí. La línea de fuerza siempre es baricéntrica. Por lo tanto, es lógico que el momento estático respecto a un eje baricéntrico sea igual a 0. Porque la línea de fuerzas es baricéntrica. Es decir, esto de acá es el momento estático respecto de la línea de fuerzas. Una aclaración, usted dice momento estático de primer orden. Momento estático, momento de primer orden es exactamente lo mismo, ¿sí?
Entonces esto es igual a 0, por lo tanto esto se me anula. Con lo cual, ¿qué me queda? Me queda que 0 es igual a la integral extendida toda la área de sección de U por B' por diferencial de A. ¿Y qué es esto? A ver, vamos a ponerlo acá en violeta. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de momento es? Ujú. Centrífugo. Sí, es el momento centrífugo del área de la sección respecto de U es la distancia a la línea de fuerzas y B' es la distancia al eje baricéntrico paralelo al eje neutro. O sea que el momento centrífugo respecto de la línea de fuerzas y respecto del eje baricéntrico paralelo al eje neutro es igual a 0. Por lo tanto, línea de fuerzas y G sub EN son también conjugados de inercia. Es decir, que, perdón, vuelvo acá a la figura, el momento centrífugo respecto de la línea de fuerzas y respecto de este eje es 0. Y respecto de este eje y respecto del eje neutro también es 0. O sea que esos dos pares de ejes son conjugados de inercia. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿O venimos bien? ¿Venimos bien? Bueno. Y la pregunta es, y vemos esto último y hacemos un descansito. ¿Cómo resolvemos esto, muchachos? A ver, ¿qué les parece? 8. Entonces sería, estoy mirando, a ver, 3, 0, 4. Forma de resolución. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Es decir, ¿cómo calculo las tensiones en un punto cualquiera? La pregunta, lo que pretendemos es responder es a esta pregunta. ¿Cómo determinar la tensión total actuante en cada punto de la sección? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, lo que hago es, vamos a tomar un caso totalmente genérico, vamos a tomar algo totalmente genérico, una sección totalmente genérica. ¿Sí? Muy bien. Y vamos acá a marcar el eje Y, y acá vamos a marcar el eje Z.
y Z. Voy a tener aplicado acá en este problema, voy a suponer que el esfuerzo normal es un esfuerzo normal de tracción. ¿Sí? O sea, voy a suponer que n es mayor a 0. Voy a tener acá aplicado, ¿no? Lo voy a dibujar grande. Esto lo que vemos es la puntita de la flecha. Si fuera de compresión estaría viendo la cola de la flecha que la dibujamos con una cruz, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este de acá es el momento. Bueno. Obviamente, perpendicular al vector momento tengo la línea de fuerzas. Entonces, esta de acá es la línea de fuerzas. ¿Sí? Bien. Ahora bien, fíjense que este vector momento tiene dos componentes, una sobre el eje Y y otro sobre el eje Z. Entonces, si yo los determino, voy a tener esto de acá. Y acá tengo esto de acá. Esto sería MI y esto es MZ. ¿Entendido? Y ahora voy a considerar un diferencial de área cualquiera, de vuelta para nuestro estudio, que va a ser el punto en el cual yo voy a querer conocer bien, entonces esto va a tener esta coordenada y esto voy a tener esta otra coordenada. Esto va a ser la coordenada Y, esta es la coordenada Z. De este, perdón, que no puse diferencial de área cualquiera. Muy bien. A su vez, voy a suponer que el eje Z y el eje Y coinciden con los ejes principales de inercia baricéntricos. Este es el baricentro. Voy a suponer que Z coincide con el eje 2 e Y coincide con el eje 1. ¿Hasta acá alguna duda de este problema? ¿No? Y lo que no puse acá es que MI también es mayor que 0 y MZ también es mayor que 0. Ahora sí. ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿No? Bien. Bueno, entonces, las tensiones en cualquier punto, las tensiones sigma X totales, van a ser iguales a las tensiones sigma X debido al esfuerzo normal, más las tensiones sigma X debido al momento. Ahora, fíjense que la línea de fuerzas, al no coincidir con ningún eje principal de inercia, voy a estar en un caso de flexión oblicua. Entonces, va a ser la suma a las tensiones que provoca el momento MI y la tensión que provoca el momento MZ. Entonces, las tensiones totales va a ser igual a sigma X debido a N más sigma X debido a MI más sigma X debido a MZ. ¿Entendido? Ahora bien, reemplacemos cada uno por las expresiones que uno vio. Sigma X totales van a ser igual a ¿qué? A el esfuerzo normal dividido el área. Sigma X debido a MI, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a MI sobre el momento de inercia respecto del eje Y por Z. Y sigma X debido a MZ va a ser igual a MZ dividido I sub Z por I. Donde I y Z son las coordenadas de cualquier punto. Voy a hacer lo siguiente.
Antes de explicarle por qué no les puse los signos, conecto la batería porque se me está recontra acabando. Así que denme un segundito mientras. Entonces ustedes me preguntarán, Luis, ¿por qué no pusiste acá los signos más o menos? Bueno, porque vamos a hacer un análisis similar al que vimos para flexión oblicua y ver cómo lo determinamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Chicos? Bien. Entonces, fíjense, a ver. El área y los momentos de inercia son magnitudes netamente positivas. Bien. Yo exprofeso, es decir, a propósito, elegí el esfuerzo normal y los dos momentos positivos. Y finalmente, las coordenadas del punto que estoy estudiando, que es este de acá, son Z e Y, son positivas también. Por lo tanto, fíjense, desde el punto de vista aritmético, esto de acá, ¿cómo me da? ¿Positivo o negativo? Este cociente. Positivo. Positivo. Bien. Este de acá, ¿cómo me va a dar? ¿Mm? Positivo. También positivo. Muy bien. Y este de acá, que sería el último, También positivo. también. Bien. Ahora, la pregunta es, a ver, si yo digo, bueno, es la suma de esto más esto más esto, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, vamos a analizarlo. Fíjense, a ver, el esfuerzo normal, si yo tengo el esfuerzo normal actuando solo, me genera tensiones positivas para todos los puntos. O sea que el resultado de aritmética me coincide con esa primera convención de que tensiones de tracción son positivas, tensiones de compresión negativas. Por lo tanto, esto es positivo. El momento en I, en este punto, ¿qué genera? ¿Tensiones de tracción o tensiones de compresión? Bueno, a ver, fíjense, tengo el momento, aparentemente comprimo a las fibras superiores, tracciono a las fibras inferiores. O sea que las tensiones de tracción son positivas, quiere decir que este término es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, sí. Bien, o sea que acá está bien que sea un signo más. Pero a ver, el momento en Z, acá, ¿qué produce? ¿Tensiones de tracción o de compresión? A ver, díganmelo ustedes. Compresión. De compresión. Entonces acá tendré que preceder de un signo menos. ¿Eh? Conclusión, así como lo hice para este punto y para estos solicitaciones, análisis totalmente genérico. Si cambien, métanse ustedes en su casa, en 5 minutos lo ven, pongan un punto en cualquier otro de los 4 cuadrantes, pongan la solicitación que quieran y van a llegar a esta misma expresión. Y esa expresión es esta que escribo ahora total. Y esta es la expresión que nos permite calcular las tensiones totales para cualquier punto de la sección. A una solicitación por flexión compuesta oblicua. Y nos permite armar un mapeo de todas las tensiones en todos los puntos de la sección. ¿Entendido? ¿Sí?
Lo único que uno tiene que tener en cuenta es que acá cada magnitud o cada variable va con su signo. ¿Es la única forma de hacer esto? No, no es la única forma de hacer esto. Yo tranquilamente podría olvidarme de estos signos y decir, vamos a suponer que yo quiero analizar este punto B. A ver, ¿qué tendría que hacer? El esfuerzo normal es de tracción, perfecto. Acá que genera en B, tensiones positivas. Entonces, cuando pongo N sobre A, directamente, positivo, en valor positivo. MI, ¿cómo genera? Ahí, ¿genera tensiones de tracción o de compresión? Esto sería sigma X total en B. ¿Cómo sería? Creo que de compresión, ¿o no? Exactamente, de compresión. Fíjate, mirá, a ver si lo alcanzás a ver. A ver, ahí. Comprimo. Entonces, directamente pongo el valor MI sobre I sub I por Z directamente, y cada valor no vaya con su signo, va directamente en módulo, ¿no? ¿Y MZ qué provoca? Fíjense, a ver, MZ. ¿Tracción o compresión? ¿Qué genera? Compresión. De compresión, exactamente. No, de tracción, perdón. MZ de tracción, fíjate, mirá. A ver si lo alcanzás a ver ahí. No, está bien, me confundí el punto, pensé que tomabas... No, era este punto que tomamos. Entonces me quedaría más MZ y Z por I. Esto lo puedo hacer, está perfecto, lo hago, tengo que hacer este análisis que acabamos de hacer para cada punto. Esto es mucho más genérico, porque si yo quiero calcular las tensiones en 1500 puntos, pongo como variables para todos esos puntos que son N, A, MI, I sub I, MZ, I sub Z, y me armo toda una planilla en función de las coordenadas de cada punto. Y con eso obtengo los valores de las tensiones. ¿Entendido? Y ahí me armo justamente un mapeo de esto. Esto es más conceptual por ahí, pero esto, una vez que uno entiende el concepto, es mucho más expeditivo, porque me sirve para cada cosa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, son 10:42 casi. Nos tomamos hasta las 11, A las 11 largamos de vuelta, ¿les parece? Nos queda